Desde el Centro de Convenciones en Tlaxcala, una nueva historia, estamos transmitiendo el programa ¿Qué tal, Fernanda? Qué gusto saludarte, mi querido Gonzalo Oliveros. Muy impactante, Ajá. reproducido cientos de miles de veces en las redes, pues esos puntos sobresalientes, esas frases sobresalientes de Javier Milei, presidente de Argentina, antier en las Naciones Unidas. Yo creo, salvo tu mejor opinión, mi querido Gonzalo, que les puso una repasada a las Naciones Unidas y les puso un estate quieto importante y una crítica que me parece fundamental hacerlo ahí, frente a todos ellos. ¿Qué Yo opinas? no estoy tan seguro si fue una repasada a la Organización de las Naciones Unidas o aquellos que han retomado aquella famosa Agenda 2030 de la ONU como un estandarte para el famoso wokismo. Y creo que aquí es en donde tendríamos que hacer un poco de historia y un poco de matiz. Hace más o menos unos 10 años, en una reunión anual de la ONU, se propuso una agenda en donde se tratara de construir un mundo mejor. Un mundo mejor a partir de la inclusión, un mundo mejor a partir de la tolerancia, un mundo mejor a partir de ciertas metas ambientales y de y de ciertos objetivos que fueran retomados en conjunto. Y aquí el problema es cuál es el conjunto. El conjunto son las potencias de Occidente, el conjunto son los países del tercer mundo, el conjunto son todos los miembros de la organización o solo los que son parte del Consejo de Seguridad. Y en esas mismas tensiones que se crearon desde el 2015, pues viene también una contrapropuesta de la derecha y de los libertarios, que no son lo mismo. Aquí vale la pena decirlo. Por un lado están los conservadores, que piensan que se tienen que tener cierto tipo de valores y de principios a nivel mundial para tratar de tener un status quo, y por el otro lado están los libertarios, que sí creen en la libre empresa, que sí creen sobre todo en preservar ciertos valores, pero sobre todo en la libertad por encima de todo lo demás. Y a veces se confunde una cosa con la otra, sobre todo porque los libertarios están en contra del control estatal de muchos de los avatares que hoy en día han retomado esta Agenda 2030 como un pretexto también para la intolerancia. Y creo que es ahí en donde se unen los extremos, Fernanda. Por un lado la extrema derecha y por el otro lado el wokismo. Y al final Javier Milei, desde su posición libertaria, que es la que lo llevó al poder en Argentina, dejando muy en claro que esa agenda no ha sido necesariamente adecuada, funcional o efectiva para sacar a millones de personas de la pobreza, ni tampoco para crear las condiciones para evitar no solo el cambio climático, sino también para dar las condiciones adecuadas de crecimiento y desarrollo a la mayoría de la población a nivel mundial. Y eso, por supuesto, que cae muy mal a aquellos que hoy se dicen liberales, pero que en realidad no son tan liberales, sino que son más bien conservadores de closet, Fernanda. Bueno, a mí hubo dos frases, tres conceptos por ahí que sí me pareció una barrida enfrente de todos los representantes y los meros petateros de las Naciones Unidas, cuando Milei dice, ustedes que eran, palabras más, palabras menos, una organización que perseguía la paz, se han transformado en un leviatán, en un pulpo, ¿no? Con varios tentáculos que pretende decidir no solo qué debe de hacer cada nación, sino cómo deben vivir los ciudadanos del mundo. Y, en otras palabras, más o menos en el mismo contexto decía, la ONU, las Naciones Unidas, necesita un nuevo contrato social a escala global porque tienen que redoblar los compromisos de la Agenda 2030, porque si bien son buenas y bien intencionadas sus metas para el 2030, perdónenme, pero de nada nos sirve a nivel mundial, a los 8.500 millones de habitantes en la Tierra, pues un programa de gobierno supranacional con corte socialista. No, a Y ver, eso sí, Es que, es como que, que es que, torció ese- varias es que, a ver, bocas, ese es el Gonzalo. chiste, Fernanda. En ningún momento la agenda que se puso en el 2015 tenía este carácter socialista.
que lo utilizaran gobiernos que se dicen de izquierda para entonces decir es nuestra y lo queremos bajo estas condiciones, es lo que es muy grave y es lo que no ha podido aclarar y no ha podido neutralizar la Organización de las Naciones Unidas. Siendo muy honestos y muy de acuerdo con lo que dice Milei, la ONU lleva décadas siendo inútil. No es una cuestión que venga desde 2015, solo recordemos la forma en la cual no sirvió de nada en aquella guerra del Golfo, la segunda, en donde George W. Bush, con el pretexto de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, se fue por la libre, pese a las prohibiciones de la Organización de las Naciones Unidas. No sirvió absolutamente de nada. Y aquí se replica. O sea, hemos visto que principios que parecen ser muy benéficos o que tendrían un gran beneficio en el corto y mediano plazo para la humanidad han sido arrancados de esta agenda de la ONU y se han convertido en banderas de países que se dicen muy de izquierda, pero cuyos gobernantes viven como si fueran de derecha. Entonces, ese es el verdadero problema. Y a eso agrégale, pues, la inutilidad en los últimos 2 años, 2 de la guerra de Ucrania, 1 de la guerra de Israel en contra de Hamas, en donde no ha logrado hacer nada la ONU. Y otra cosa que me parece también importante, y hablando de lo que estás diciendo, la ONU necesita reactivarse y actualizarse porque esa agenda, como lo señaló Milei, esa agenda que tienen, pues sí es muy bien intencionada, pero no han logrado, es una agenda que pretende solucionar la pobreza, la desigualdad y la discriminación, pero no lo han logrado, al contrario. Lo único que han hecho es profundizar estos problemas. ¿Dónde está el tema de los derechos de las mujeres? Ustedes han demostrado una total incapacidad de responder al flagelo del terrorismo. O sea, sí les echó limoncito a la herida como si fueran almejas, mi querido Gonzalo, no por nada. Es que, mira, Fernanda, fíjate cómo sucede con muchos de los gobiernos populistas que existen en el mundo, de izquierda y de derecha, en donde lo que termina es estar la palabrería y no la acción. O sea, tiene razón Milei a decir, a ver, la pobreza continúa en el mundo. Lo que se ha agravado es este discurso en el cual se van cerrando conversaciones y debates a partir de la ofensa. Ahora todo el mundo se ofende muy rápidamente de cosas que hace 15 años no lo eran. ¿Tiene que ver esto con que hay mayores derechos y oportunidades para mujeres y minorías? No, no es cierto. O sea, en realidad, las mujeres y las minorías continúan en una situación muy endeble a nivel global. Pero como no se hablan muchas cosas porque viene esta historia de ya se vuelve algo no debatible, lo que termina a la mitad es el verdadero combate a la pobreza y a la inequidad. O sea, es como, ya lo logramos porque existen los derechos de las mujeres y no son discriminadas, sí, en el discurso, pero en la realidad, a nivel global, las mujeres son el grupo que sufre de mayor pobreza y marginación. Ya no hablemos de otro tipo de minorías que no tienen ningún otro tipo de oportunidad. Qué bueno que en México exista una mujer presidenta, qué bueno que en los Estados Unidos exista la posibilidad de que llegue una mujer a la presidencia norteamericana después de mucho tiempo, pero eso no quiere decir que la mujer común y corriente, no solo en estos 2 países, sino en todas partes del mundo, ya tengan posibilidades de crecimiento, de bienestar y de las mismas oportunidades que los hombres. Eso no es cierto. No, pero además otra cosa tampoco es cierto y que creo que la mujer, sobre todo quienes tienen la oportunidad de llegar a estos amplísimos y extensos e importantes puestos, es demostrar que la mujer tiene independencia. Que tiene independencia, que es por ella que está ahí, que es por ella que lo va a lograr, que es por ella las decisiones que se toman y pues ese es el problema. Nosotros como mujeres, tú sabes lo que sentimos las mujeres de que eso no sea cierto. Fíjate, te voy a decir una cosa. Sentimos horrible. Te voy a decir una cosa. Pocas llegan y las que llegan como Juanitas, pues está del caramba. Pero fíjate, en el mundo, y para terminar, sí, porque en la psique general siempre tiene que haber un nombre atrás, siempre tiene que haber a alguien que pues te palomee, y eso es lo que tendríamos que cambiar. Pues exactamente, tenemos que cambiar que las que tenemos que palomear el tema somos las mujeres mismas, con las mujeres mismas y apoyarnos. Oye, ya mañana platicaremos del encuentro en Nueva York ahí de Musk y de Bukele, que ha llamado mucho la atención. Te mando un abrazo desde Tlaxcala, mi querido Gonzalo. Gracias por estar aquí.